nos ataca, que el enemigo quiere destruirnos. Y todos tenemos miedo, no digo que yo no, todos. Alguna vez tenemos miedo, pero no te rindas. Me he visto solo aquí, predicando, y si ni un alma predico. No me rindo, no tengo miedo, porque dice, no temas, porque yo estoy contigo. Al final yo voy a estar contigo. Así me ha pasado. Decía mi hermano Ángel, aquí vengo y me lleno, me contagio. Porque el Señor dice, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Le dice a Josué, no temas, solamente esfuérzate y sé valiente. Le dice a Isaías, no temas, yo estaré contigo. Le dice a Jacob, yo soy tu Dios quien te sostiene. Le dice a Jeremías, no tengas miedo, ni digas que eres niño, porque yo hablaré por ti. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo, hermanos? ¿Cuántas veces el miedo te quita la capacidad de decidir? ¿Cuántas veces el miedo te quita la capacidad de poder lograr un objetivo, un triunfo? ¿Cuántas veces tenemos miedo que el médico nos dice, sabes una cosa, tú tienes cáncer? Y vas al hospital y dices, ojalá, y el doctor no me diga que yo tengo cáncer. No, no lo creas, tú crees en el que está arriba, tú crees en Dios. Porque sabes una cosa, no te mata el cáncer, te mata el miedo. El miedo provoca, hermanos, el miedo provoca que el cáncer empiece a aumentar, que la adrenalina que estás usando de más de miedo se está yendo al tumor que tú tienes. Se está yendo a esa médula espinal que tú tienes enferma, se está yendo ahí porque tu miedo te está matando. Tu miedo, hermanos. Así ya lo prediqué el miércoles entre semana, pero no le eché tanta crema. Lo predico así sencillo, para que todos se entiendan. Tengo un amigo en Jico, Gabriel Herrera, está casado con Chepina Garza. Él se conectó en vivo, me pidió anexarse a mis videos en la mañana. Gracias, Mingo. Tenía mucho que no me alimentaban, me dice. Tenía mucho que ellos venían aquí. Ellos duraban viniendo 5 años aquí. Pero el diablo destruye. El diablo quita. Y me dice, tengo mucho que no me alimentaba. Gracias, Mingo. Sigue adelante con tus mensajes, te voy a estar escuchando. Eso es aliento. Eso es como ese león que llegó ahí a ayudar a su compañero. Es como ese león cuando te están devorando tus enemigos, cuando te están criticando, cuando te están murmurando, te están destruyendo tu alma, te están destruyendo tu capacidad. Y de repente llega alguien y te abraza y te dice, hermana, yo estoy con usted, hermana, Dios le está bendiciendo, Dios está con usted, no tenga miedo. O sea, aparece el león de Judá. Aparece el león a ayudarte, hermanos. Y muchas veces tenemos miedo. O muchas veces tú has ocasionado miedo a otra persona. Ahora quiero que vayas conmigo, hermanos, a Génesis capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios. Génesis 3, 8. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ponernos de pie. Génesis, está bien fácil, es el primer libro de la Biblia, ¿sí? Yo quiero que ustedes tengan la capacidad de encontrar las citas, hermano. Tengan la capacidad inmediatamente de hallar las citas. Génesis capítulo 3, verso 8. Gloria a Dios, hasta el número 10. ¿Ya lo oyó? Vamos a leerlo todos. Súbele un poquito más para que se grabe. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y... ¿qué tuvo?
¿Qué tuvo? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué no lo dices, hermano? ¿Por qué no lo dices que has tenido miedo? Te has escondido de Jehová Dios. Te has escondido del Señor. Has tenido miedo cuando han venido tus amigos a atacarte. Dice, tuve miedo. Sí, porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Abre el corazón de tus hijos. Abre mi corazón, Padre, porque yo he tenido miedo, Padre, pero tú me has dado la fuerza para seguir adelante. Yo he tenido miedo y he vencido, Padre, porque el miedo no me va a detener, porque el miedo no vive en mí, porque el miedo no se va a quedar en mi vida. Señor, tú eres mi fuerza, tú me sostienes, Padre. Usted me sostiene, usted es mi refugio, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, que mis hermanos entiendan hoy que no existe el miedo, que el miedo es un sistema somático de nuestra mente. No existe el miedo. En el nombre de Jesús se va todo miedo. Dígale al miedo que se vaya. Miedo, vete de mí. Miedo, sal fuera en el nombre de Jesús, de mi cuerpo y de mi mente. Soy libre por la sangre de Cristo. Amén. Yo era niño. Siempre tuve un sueño de los 8 años a los 15, que sería un gigante de la pista, de ahí de la aviación. Había un gigante de un solo ojo. Y yo me acuerdo que en la noche me refugiaba porque yo lo veía que caminaba hacia la casa donde vivíamos enfrente ahí de la curva. Ahí estábamos, casitas de enjarre, de palma, de teja. Miedo. Y ese hombre venía de la aviación, y todas las noches yo corría con mi mamá. Yo quería refugiarme con mi mamá para que ella me cubriera y no tuviera miedo. Ese sueño estuvo en mi mente casi por 8 años. Cada semana o cada mes lo soñaba. Pero no existía el miedo. Y aquí te voy a decir algo muy especial. Todos pasamos en la vida, hermanos, porque tenemos miedo. Todos pasamos por el miedo. Pero te voy a decir una cosa. El miedo es un visitante. Es un huésped. El miedo, hermanos, es un migrante que no tiene documentación para quedarse en mi corazón. No puede quedarse en mi corazón porque no tiene documento para meterse. Pero déjame decirte que lo más triste es que tú permitas que el miedo viva en tu corazón. Lo más triste es que tú permites que ese miedo se quede a vivir contigo toda tu vida. El miedo va a llegar, sí va a llegar, pero no aceptes que se quede en tu corazón. No aceptes que se quede en tu mente. Es como la suegra, hermano, más de un ratito de visita y vámonos. A su nombre. Sí, hermano, nada más un ratito de visita. Así es el miedo. Y yo te voy a decir una cosa. Jamás, hermano Ángel, jamás, y tú, hermano Alan, jamás Dios inventó el miedo. Jamás le dijo a Adán, tú vas a tener miedo. Nunca le dijo. Nunca le dijo a Adán que iba a tener miedo. El que inventó el miedo y el padre del miedo es Adán. Adán le puso miedo al miedo. Siéntate, por favor, hermano Manuel. Siéntate. No existía en el léxico de Dios el miedo. Era amor. Era paz, era paciencia. Cuando Jehová venía al huerto, cuando Jehová llegaba al huerto, hermanos, Adán salía amorosamente corriendo a abrazarlo, porque no existía el miedo. Era un amor, era una atracción, era una responsabilidad, era una comunión con Dios, porque el miedo no existía. Jamás existió la amargura, el temor, el odio, el rencor, la venganza. No existía. Era un paraíso con Dios.
Pero aquí vemos cómo Adán se escondió. Yo te voy a decir una cosa, hermano, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Jehová no sabía que él había cometido pecado? ¿Tú crees que él no sabía que Adán tenía miedo? Desde antes que Adán tuviera miedo, Dios ya sabía que él tenía miedo. Desde antes que tú tengas miedo, Dios ya sabe que tú estás pasando por una temporada de miedo. Dios ya sabe. Mira, hermano Neri, nosotros vivimos una vida diferida. Jesucristo y el Señor Dios ya la vieron. Ya vieron nuestra vida, cuántas cosas nos van a pasar. Y lo que estamos viviendo, de repente estamos viendo un partido de la selección mexicana que no vimos en el día de la hora, y lo vemos en la repetición, y estás, mira el gol, hermano, porque tú no sabes que ese partido ya ha repetido. Si tú supieras que ese partido ya fue repetido, tú no te emocionarías. Porque los que lo vieron ya saben cómo quedó el resultado. Dios ya vio tu vida. Dios ya sabe en el momento que has tenido miedo. Dios ha estado ahí porque Dios sabía que tú tenías miedo desde antes que tú lo estés viviendo. Porque Él lo vivió en vivo. Y Dios vivió en vivo el momento de Adán. El momento que lo traicionaron. El momento que a Eva, hermano, hace pecar a Adán, y desde ese momento que ellos cometen pecado, entra el miedo en el corazón de Adán y le llama miedo al miedo. Sabes que tu pecado que tú cometes, ese pecado de fallarle a Dios, ese pecado existe y ese pecado te hace tener miedo. Porque Adán no fue sincero con Dios cuando le dijo, ¿dónde estás? Era momento para decirle, Señor, perdóname, Padre, perdóname porque te fallé, pequé, comí del huerto, del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal. Jehová esperaba que Adán fuera sincero, hermano, y le dijera qué error había cometido. Y sabes que tu miedo te está matando porque no le has dicho la verdad a Dios, porque no le has dicho la verdadera vivencia que has pasado. Dios ya conoce tu miedo. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo te priva de la forma de vivir con Dios. Y Adán se privó de la forma como vivía con Dios. Primero vivía con un romance con Dios. Jehová venía como su hijo y venía a platicar con él. Bajaba, hermanos, al huerto, bajaba y platicaba con Adán. Y eran momentos agradables, amorosos, de abrazos, de saludos, de platicar con Adán. Pero el día que Adán le llama miedo al miedo, desde ese día se rompe la comunión con Dios. Y desde ese día el diablo te quita la capacidad de tener comunión con Dios. Desde el momento que tienes miedo, ya no tienes capacidad de la comunión con Dios. Tienes miedo porque perdiste el trabajo. Tienes miedo porque no te completa tu sustento de trabajo. Tienes miedo porque estás pasando una racha muy grave. Tienes miedo, hermano, quién sabe si me vaya a divorciar. Y tienes miedo, hermano, porque no sé manejar. Y tienes miedo, es que nunca he agarrado una máquina. Y tengo miedo si voy a entrar a ese trabajo. Y tengo miedo, todos tienen miedo. Hermanos, debemos tener una comunión con Dios. Hermanos, la iglesia no es una situación, hermanos, de venir a un club social. La iglesia del Señor es algo más intrínseco, es una relación personal, súbele un poquito más, una relación personal, una relación íntima con Dios. La iglesia va más allá de venir a pasar un rato en un club social. La iglesia es amar al pastor, amar a la pastora, amar a los miembros de la iglesia, amar a Dios. El amor de Dios así es, hermanos. Y vas a ver que el miedo se va a ir de tu vida, porque hay una comunión con la congregación. El hombre y la mujer que no vienen a la iglesia, dice la palabra, hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortaos porque el día se acerca. Dice, más aún cuando el día se acerca. Así dice el libro de Hebreos. El amor lo tenemos en la comunión con Dios. Y Adán perdió su amor con Dios por causa del miedo. Y muchas veces nosotros perdemos la comunión con Dios por causa del miedo, porque los enemigos nos atacan, los enemigos nos rodean.
nos critican, nos murmuran, pero sabes una cosa, entre más te critiquen, entre más murmuren de ti, vas en camino al éxito, vas en camino a la bendición de Dios, vas rumbo, hermanos, a la bendición del Señor. Dale un aplauso a Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Cata García, a mi hermana Guillermina Jiménez allá en McAllen, Texas. Dios le bendiga. Es una bendición, hermanos, conocer a Dios. Es una bendición tratar con Dios. Es una relación amorosa como padre e hijo. Ayer estaba yo con mi hermana Nati y me decía un ejemplo que su inspectora le decía: Nati, somos como un niño del salón de clases. El niño pequeño pide yogur del refrigerador, pide gelatina del refrigerador. Él no sabe si hay dinero o no hay dinero. El niño no tiene temor, porque él sabe que su papá le va a suplir lo que él quiere. Él no sabe si hay que pagar la luz, si hay que pagar la renta, si hay que pagar, hermano, el teléfono. El niño no sabe. Pero su papá suple todas sus necesidades. Y le decía a la maestra, mi hermana: así es Dios, hermana Nati. Usted no se fije cuánto va a pagar de luz, cuánto va a pagar de letra del carro, cuánto va a pagar de teléfono, porque usted tiene miedo, pero Dios va a suplir su necesidad, porque usted es su hija. Usted es su hija. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Amén. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Alábele porque Él vive. A su nombre. Cuando una persona está llena de miedo, se paraliza y se esconde, se congela. No quiere ni salir, hermanos, al centro, no quiere ni salir a la calle. Enfrenta tu miedo, enfrenta tu miedo. ¿Quién es tu miedo? Enfrenta tu miedo cara a cara. Muchas veces tuve miedo regresar aquí y predicar el evangelio. Tuve miedo y le decía a mi esposa: es que no quiero ir a Jico, ahí me conocen. Ahí me conocen que fui adúltero, fornicario, borracho, vicioso. Ahí me conocen, yo tenía miedo de venir a predicar la palabra de Dios. Pero el Señor me dijo en Isaías 41:10: no temas, porque yo estaré contigo. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. No desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Mi miedo era que me acusaran: tú eres un borracho, Domingo, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres un masón. ¿Por qué vienes a hablar ahora de Cristo? ¿Por qué vienes a hablarnos ahora del evangelio? Y así me dicen ahora muchos hermanos todavía, muchos amigos míos todavía me dicen: acuérdate quién era Domingo. Tú lo has dicho, ¿quién era? ¿Quién era Domingo en el pasado? Pero ¿quién es Domingo ahora? ¿Quién es el pastor Domingo ahora? Sí, es un hombre que tiene a Cristo en su corazón. Es un hombre que ha vencido su propio miedo. Es un hombre que ha predicado el evangelio por más de 25 años. Gloria a Dios. Yo te invito, hermano, que no tengas miedo. ¿Sabes de qué tienes miedo? Tienes miedo a invertir en un negocio. Tienes miedo en poner un comercio, un negocio. Tú tienes miedo. No te atreves a poner un negocio, un comercio, porque tienes miedo en tu corazón. Porque le has fallado a Dios. Porque no has sido fiel y sincero con Dios. Por eso están tus miedos. El día que te levantes y pongas tu propio negocio y te levantes y abras las puertas y digas: voy a invertir. ¿Por qué? ¿Por qué no inviertes? Porque tienes miedo. Hello. Aquí estamos, iglesia. Mientras voy predicando, hermanos, vas a ir dándote cuenta de algunas áreas de tu vida que tú tienes miedo. Tienes miedo
en las áreas económicas, tienes miedo en el área de tu matrimonio, tienes miedo, hermanos, en el área espiritual de la iglesia, tienes miedo en tu vida espiritual, en no orar, en no predicar, en no salir a evangelizar, tienes miedo con tus hijos, tienes miedo que a tus hijos les vaya mal, tienes miedo, hermanos, de lo que compras, tienes miedo de la escasez, tienes miedo de que no hay trabajo en Jico, tienes miedo, dile al miedo, vete. Santo es el Señor. Te vas a ir dando cuenta, hermanos, de lo que estamos viviendo, por la perspectiva que tenemos, que vamos a vivir el día de mañana, por la perspectiva del futuro. ¿Qué va a pasar dentro de 2 años, dentro de 3 años? Estamos pensando y dándole vuelta. Dice la palabra, ¿por qué te afanas? No dice el Señor Jesucristo, ¿por qué te afanas? Por lo que has de comer mañana, de lo que has de beber y de lo que has de vestir. ¿Por qué te afanas tanto? El afán es una preocupación, y la preocupación es un desequilibrio mental, es un miedo. El miedo en tu vida, hermano, no tiene que ser echado fuera porque es un migrante. No se tiene que quedar en tu vida. No debe quedarse vivir para siempre. El Señor Jesucristo te va a ir sacando ese miedo, esa causa de tu miedo. Si tú permites que Jesucristo cambie tu vida, Dios te va a ir sacando ese miedo que tú tienes, ese miedo que hay desde que tú estabas pequeño, ese miedo desde que eras niño. Ciérrenle con llave, por favor. Ese miedo que estaba ahí. Ese miedo que te ha azorado en estos últimos días, ese miedo que ha llegado a tu cuerpo, a tu corazón, ese miedo que ha pasado, no se ha ido. Y el origen del miedo, hermano, está en Génesis 3:10. El miedo nunca existía. El miedo nunca existió en la vida de Dios, en la vida de Adán y de Eva. Adán es el padre del miedo. Ni el diablo sabía qué era el miedo. Ni Satanás sabía cómo ocasionar miedo en la gente, porque no fue programado Satanás para echar miedo. No. Adán, en su debilidad del pecado que cometió con Eva, fue el padre del miedo y le puso miedo al miedo. Esa es la historia del miedo, hermanos. Adán dijo, tuve miedo. ¿Tuvo qué? ¿Tuvo qué, hermanos? Miedo. Tuve miedo y me escondí. ¿Sabes que a veces tenemos miedo de que Dios nos fulmine por el pecado que cometimos? Adán tuvo miedo porque pensó que Dios lo iba a fulminar, que Dios lo iba a exterminar. Tuvo miedo de que Dios, hermano, lo matara. Pero Dios lo amaba tanto que no lo iba a matar. Como Dios te ama a ti, no te va a matar. Pero el pecado que has cometido, hermano, eso es lo que ocasiona tu miedo. A su nombre. Tuvo miedo. No existe el miedo, hermano. Entonces, ¿cómo tengo miedo, pastor? Porque tú te lo creas en tu propia mente, papito. Tú, mamita, tú te lo creas aquí en tu propia mente. El miedo tú te lo creas. El miedo no existe. Si tú eres fiel con Dios, el miedo no va a existir en tu mente. Y te vas a volver un empresario ganador, un hombre de comercio ganador. Vas a invertir, hermano, en una tienda, vas a invertir en ropa, en calzado, vas a invertir en un restaurante, vas a invertir. Pero ¿sabes por qué no inviertes? Porque estás viviendo con miedo. Santo es el Señor. Cuando se quiebra la relación con Dios, el hombre empieza a vivir una experiencia de sensación que el ser humano nunca debió haber vivido, el miedo. Cuando se quiebra la relación con Dios, decía mi hermana Julie hace rato que pasó, y daba su testimonio. Hay veces que uno es atacado, hermano, espiritualmente, es atacado físicamente por personas, pero Dios te alienta a seguir caminando, como ese león. Ese león ya era un león viejo, que si estaba solo, lo iban a matar las hienas, se lo iban a devorar. Y así son tus enemigos, te quieren ver caído y derrotado, te quieren devorar tus propios enemigos. Y el Señor dice, aguanta, no morirás. Dile al que está a tu lado, no morirás, Santalía, no vas a morir.
Alana, aguanta. No vas a morir. Hermana Claudia, aguante. A su nombre. Dani, aguante, no va a morir. No tenga miedo. No tenga miedo. Cuando se quiebra la relación con Dios, entonces, un comercial, hay café en venta, hay cueritos, agua si quieren consumir. Entonces, hermanos, el ser humano nunca debió haber vivido así. Ahora el ser humano, por haber tenido miedo y haber creado el miedo, existe el odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, la tristeza, la venganza, hermano, la desconfianza, la inferioridad. Existe todo, porque Adán creó todo. No fue Dios ni fue el diablo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Antes, cuando tenía su relación cercana contigo, Adán salía, hermano, oía la voz del Señor y salía corriendo desnudo, porque ellos no sabían que era estar desnudo. Ellos no sabían, andaban encuerados en el huerto del Edén, hermano, porque ellos no sabían la desnudez. Todos los animales andaban desnudos, no traían ropa. Ellos también vivían desnudos. Pero el diablo les dijo el pudor y la vergüenza de andar así. El diablo les dijo, es malo que tú andes desnudo, es malo que tú vivas así. Se escondieron. Vivieron, hermano, y se escondieron y vieron que Jehová iba a llegar y ellos corrieron a esconderse. ¿Por qué se escondió? Porque estaba desnudo. El Señor le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer. Y la mujer dijo, ¿quién te dijo que estabas desnuda? La serpiente me engañó. Le echó la culpa a la serpiente. Justificaron su pecado. Justificaron, hermano, su iniquidad. Y Dios los echó del huerto, los echó fuera del huerto. No más van a vivir en el huerto. Los echó y puso 2 ángeles a la entrada para que ellos no volvieran al huerto. Se quebró la relación con Dios. Se separaron, hermano. ¿Qué hizo el miedo en la vida de Adán para que se escondiera? ¿Qué hizo, hermano? Adán ya sabía que estaba desnudo. ¿Sí? Se pusieron hojas de árboles en el cuerpo para taparse. Y Dios ya venía con unas pieles, la talla de Adán. Ya traía la talla, hermanos, de Eva. Ya traía la talla. Había matado unas bestias. ¿Qué culpa tenían las bestias? ¿Qué culpa tenían los animales? Mató unas bestias para quitar la piel, hermanos, y traerles sus calzoncitos, hermanos, a Adán y a Eva. Él ya traía con qué taparles. Porque el Señor ya sabe tu miedo. El Señor ya conoce lo que tú estás padeciendo. ¿Sabes una cosa? Tu corazón tiene miedo porque no se ha llenado del amor de Dios. Cuando tú te llenes del amor de Dios, hermano, esos miedos se van a ir. Esos miedos se van a disipar. Esos miedos se van a ir. Ven, hija. Ven aquí. Ella tenía mucho miedo. Mi hija ha vivido con mucho miedo en su corazón. Y le dijimos muchas veces que lo desechara, que lo quitara de su vida. Ella dijo que ya lo había quitado, pero le brotaron mezquinos. Y le dije, esos mezquinos son causa del nerviosismo y del miedo que estás viviendo. Y fue a la escuela y un maestro le dijo lo mismo que yo le dije: ¿por qué traes eso en tu brazo? Eres muy nerviosa, vives con miedos. Ya se le quitaron. Denle un aplauso a Cristo. El miedo se manifiesta en las personas, en enfermedades, en causas somáticas, en causas nerviosas. El miedo se manifiesta físicamente en tu vida. El miedo te va a agobiar si tú no lo echas fuera. Él
va a llegar a tu vida, pero no se debe quedar para siempre. No se debe quedar para siempre. Entonces tú y yo, hermano, ya no estamos viviendo en vivo nuestra vida, la estamos viviendo diferida. ¿Sí? ¿Sabes que Dios ya sabe el fin del mundo? El Señor ya vio el final de la película. El Señor ya sabe cómo va a acabar el mundo. Él ya vio el video antes que nosotros. Y en ese video está tu vida y está la mía. Él ya sabe que has tenido miedo en estos años pasados. Has tenido miedo en este tiempo que has estado viviendo. Has tenido miedo en tu situación personal que estás viviendo. Has tenido miedo. Yo hoy quiero decirte, hermanos, que de eso que estás viviendo saldrás adelante. De eso que estás sufriendo, que estás viviendo, que no te deja en paz, vas a salir adelante. Eso te voy a decir, porque Dios te ama mucho. Dios te ama más. La cisterna no dejó a José en la cisterna. Sí, la cisterna no detuvo a José, hermanos. Porque Dios estaba con él, Dios lo amaba. A su nombre. El pozo de los leones, hermano, no detuvo a Daniel. Y Daniel tenía miedo, pero no lo detuvo porque Dios amaba a Daniel. El horno de fuego, hermanos, no detuvo a Sadrach, Mesach, Abednego y Abed, hermano, no los detuvo. Estuvieron a punto de quemarse y Dios estaba con ellos en el horno. Ahí adentro del horno, hermano, salieron sin una pizca de quemaduras ni oler a oír, salieron limpios. David, hermanos, nunca tuvo miedo. Se iba a enfrentar a Goliat y no tuvo miedo. Aquí te voy a hablar del segundo personaje que quiero que conozcas. Saúl. Saúl, hermanos, tenía miedo. Porque dice la palabra que cuando David fue ungido por Dios, hermanos, vino un espíritu malo a Saúl. Vino un espíritu malo, y ese espíritu malo, primera de Samuel, hermano, búscamelo por favor. Primera de Samuel, capítulo 16. Y atormentaba a Saúl. Atormentaba y no le dejaba vivir porque venía de parte de Dios. Ese miedo que tú has tenido, hermanos, ha venido de parte de Dios porque tú has quebrado su relación con Él. Tú has quebrado tu relación con Él, hermano. Primera de Samuel, capítulo 16. Cuando lo tengan me dices amén. Verso 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué le atormentaba? Se supone que era el miedo. Le atormentaba un espíritu miedo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Amén. Y tengas alivio, hermanos. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que Saúl dice en el 17: y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Diga conmigo: sabe tocar. Y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl le dijo: envía mensajeros a Isaí, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, con vasijas de vino, y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo el paje de armas. Lo hizo paje de armas. Saúl era un capitán de guerra que tenía capacidad de ser hombre valiente y de ser hombre guerrero. Tenía capacidad de matar a Goliat. Era un hombre valiente. Pero Saúl tenía miedo en su corazón.
Tenía capacidad, pero tenía miedo. David no tenía la capacidad de ser un guerrero, pero David nunca tenía miedo. Tú muchas veces puedes ser, hermanos, la mujer más insignificante, la mujer, hermanos, que no tiene capacidad, pero no tienes miedo, y Dios va a estar contigo porque tú no tienes miedo. El miedo, hermanos, te bloquea tu capacidad de decidir. El miedo te bloquea tu capacidad de ser una hija de Dios. El miedo te separa del Señor. Mira, vamos allá adelante. David mata a Goliat. Gloria a Jesús. Sí. David mata a Goliat, capítulo 17. Sí. Capítulo 17. Pero vamos a leer, hermanos, del 8 en adelante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? No habéis puesto en orden de batalla. ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y venciere, vosotros seráis nuestros siervos y nos servirás. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, ¿qué cosa? Se turbaron y tuvieron miedo. El miedo le quitó la capacidad a Saúl de ser combatiente. El miedo le quitó la capacidad a Saúl, hermano, de ser una estratega militar. Podía vencer a Goliat, hermano, y el miedo le privó, hermano, de quitarle la capacidad. El miedo te quita la capacidad, hermano, de ser un empresario, un comerciante, un hombre triunfador, un joven de éxito, un joven que tenga metas. El miedo te paraliza y te quita la capacidad. Tuvo miedo. David era un muchacho insignificante que cuidaba ovejas. David no era un soldado de guerra. David no era, hermanos, un hombre preparado para la batalla. Pero Dios lo había formado en el campo de las ovejas. Dios lo había formado en ese campo. Allá derrotaba al león. Con la pura onda mataba a los leones. Y con la pura onda venía un oso alto y lo mataba. Dios lo había estado preparando en el desierto y en el campo para cuidar las ovejas. Y cuando David vino con quesos, hermano, y comida para sus hermanos, vio a Goliat, vio al incircunciso. ¿Cuál es tu Goliat que está matando tus capacidades? ¿Cuál es el Goliat, hermano, que te está diciendo que vas a morir? Que te está diciendo que tú no abras un negocio, que te está diciendo que tú no agarres esa máquina, que tú no trabajes en esa área, que tú no tienes capacidad, no puedes manejar, no puedes tomar, no puedes dirigir. El miedo, hermano, te está matando. David no tenía capacidad, pero nunca tuvo miedo, porque Dios estaba con él. Cuando David le dijo a Saúl: déjame ir a pelear con él, ¿sabes una cosa? Jehová ya había visto el video, hermano Ángel. Jehová ya había visto el video en vivo. Ya sabía que David lo iba a matar. Y por eso le dejó que Saúl le diera permiso que fuera. Porque el Señor ya había visto el video antes, hermano. Él ya había vivido todo en vivo, ya lo había visto. Cuando David sale a pelear la batalla, ya va viviendo en tiempo diferido de Dios. Sí. Porque Dios ya había visto, hermanos, cuando David se prepara con la onda, hermanos, aquel joven chiquito, chaparrito, hermano, hermoso, guapo, hermanos, como yo. Sí, ese jovencito rubio, pelo hermoso, Cairele, igual que yo, hermanos. ¿Somos hermosos en Cristo, hermanos? ¿O no? Somos hermosos en el Señor, aunque esté feillito y negrito, sea mexicano. Soy hijo de Dios, hermano, amén. ¿Verdad, hermano Alan? Entonces se preparó con la onda, hermanos, y vino Goliat, hermanos. Vino Goliat, y cuando vio a David dijo: me lo voy a echar fácil. ¿Quién te envió a pelear conmigo con palos? No soy perro para que pelees, le dijo el gigante. Yo no voy a pelear con lanza ni jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová. Amén. Di conmigo: yo vengo en el nombre de Jehová. Amén. Dios bendiga a mi hermana Yolanda. Dios le bendiga, hermana. Un abrazo fuerte hasta donde esté viéndonos. Dios le bendiga y le saludo esta mañana. A Katy de León también un abrazo y un saludo. Que toma la piedra, hermanos,
Bien chido. Ese lenguaje es de joven, no es mío, hermano. Y que agarra la piedra, hermano, y que se para. El hombre venía caminando, vio al joven insignificante, dijo, lo voy a aplastar. Lo voy a aplastar. Pero cuando David lanzó la onda, hermano, sí, el Señor agarró la piedra y la metió en medio de los ojos de Goliat. Jehová agarró la piedra, hermano, con su mano, la metió en los ojos, en medio de los ojos de Goliat. Se acabó el gigante. Tú no has podido vencer a tu gigante porque tienes miedo. Hay otro pasaje en Mateo 25:25, quiero que vayas conmigo. No voy a alargarme mucho, hermano, porque tengo muchos mensajes para esta cita, pero yo quiero terminar y quiero motivarte. Quiero motivarte en esta hora que tú vas a vencer a tu gigante. ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a vencer a tu gigante. Amén, aleluya. Porque tú no tienes capacidad de guerra, pero no tienes miedo porque estás con Jehová. ¿Y los por qué? Te voy a decir los por qué de que vamos a vencer el miedo. Es porque Jehová nos dice en su palabra, nos dice, yo estaré contigo, no temas. Nos dice en su palabra, mira que te mando y te esfuerzas y seas valiente, no temas. Así nos dice en la palabra, hermano, el porqué de ganarle el miedo. Dice la palabra, hermanos, aquí, en la parábola de los talentos. Quiero que la leas conmigo, en la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿sí?, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo capacidad. Ahí está la palabra capacidad. Ahí está la palabra capacidad. Fíjese bien. El miedo te mata la capacidad de pensar. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Casi los despierto, ¿verdad, hermano? Con el grito. Entonces dice la palabra, verso 16. Y aquel que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, diga conmigo, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hago un énfasis. El Señor va a arreglar cuentas contigo y conmigo. Él va a venir y va a arreglar cuentas. Si tuviste capacidad en tu vida para servirle a Dios, te va a pedir cuentas de tus talentos. Él va a arreglar cuentas contigo y conmigo. Jóvenes, esto es en serio. Síganles sirviendo al Señor así como están hasta ahorita, hasta hoy. Sigan tocando. Acuérdense que David tocaba el arpa y el espíritu que tenía Saúl se iba el miedo. Cuando David tocaba el arpa, ¿cómo va ese coro, hermana? Y el arpa, fíjense bien. Entonces, cuando David empezaba a tocarle a Saúl, los demonios iban. Cuando estos jóvenes y las hermanas están cantando, tu miedo se va. Pero se va temporalmente porque no lo has arrancado de tu corazón. Allá va y te espera en tu casa. Y vuelve a entrar. Así era el demonio que tenía Saúl. Se iba pero regresaba. Porque Saúl no estaba entregado de todo corazón a Dios. No era fiel a Dios. Por eso el demonio regresa. Por eso tu miedo regresa. Voy a continuar. Entonces, dice la palabra, verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y le dio 10. 5 más 10, más 5 son 10. Le dio otros 5. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Ten 2 talentos y otros 2 más. El Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué cosa? ¿Qué tuvo? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del miedo. Aquel hombre tuvo miedo de invertir su dinero. Aquel muchacho tuvo miedo de abrir un negocio. ¿Desde cuándo estás pensando poner un negocio y no lo pones? ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo. El miedo te ha robado la capacidad, hermano, de ser un buen administrador y un buen gerente. El miedo te ha robado la capacidad de que termines una carrera de estudio. El miedo te ha quitado el sueño muchas veces en tu casa por todos los ataques que tienen contra ti, con todas las murmuraciones que hacen contra ti. El miedo te está robando la capacidad, hermanos. Tuvo miedo aquel joven. Tuvo miedo, hermanos. El miedo tiene la capacidad de destruir tu capacidad. Tiene la fuerza para acabar con tu capacidad de adorar a Dios. Nosotros podemos ver, hermanos, hasta dónde tienes capacidad. Tienes capacidad, hermano, para servirle a Cristo en muchas cosas. Tienes capacidad, hermanos, para seguir instruyéndote en la palabra de Dios. Tienes capacidad para predicar. ¿Y sabes qué pasa? Tú tienes miedo. Tú tienes miedo, escondes tu talento. Metes tu talento, hermanos, lo entierras. Lo entierras porque tienes miedo de servirle a Dios. Tienes miedo, hermanos, sí, de estarle sirviendo al Señor. En el libro de Eclesiastés dice la palabra, sí, que el Señor dice: lo que tú y yo empezamos, Dios ya lo terminó. En el libro de Eclesiastés, hermanos, hay esta cita bíblica, no la busques. Así dice el libro de Eclesiastés: lo que nosotros empezamos, Dios ya lo terminó. O sea, lo que tú y yo estamos viviendo, Dios ya lo vio. Y esta mañana Dios te está invitando que acabes con tu miedo, que te llenes de un amor, que te llenes de la presencia de Dios. Hemos tenido miedo. Me he enfrentado a la muerte con mi esposa. El diablo me ha querido robar la vida de mi esposa. Pero no he tenido miedo cuando ella ha estado grave en cama. Y le he dicho: Dios, Señor, si te la llevas me vas a lastimar. No permitas que la muerte se la lleve. Y me vas a lastimar mucho. Quiero que me la regreses. No tengo miedo, Satanás. Me ha querido amedrantar con mi esposa. Y el Señor me la ha devuelto sana completamente. A punto de decir los doctores: tu esposa ya no más. Tu esposa está muy grave. Tu esposa no va a volver a vivir. Ahí la tienes. Dele un aplauso a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sabes, mi hermano, que nunca tuve miedo. Estuve a punto de desanimarme con la iglesia porque ya no venía gente. Mi esposa me decía en noches de tristeza y de lloro: ciérrala. No. ¿Nos congregamos en otra iglesia? No. El miedo no me va a quitar la capacidad de seguir predicando la palabra de Dios. El miedo no me va a hacer que cierre este proyecto de Dios, porque no es mi proyecto. No es mi propósito, es el propósito de Dios. Y cuando tú sirves en el propósito para Dios, todo lo demás Dios te lo va a regalar, Dios te lo va a dar. Todo lo que tú
necesitas va a llegar a tu vida, va a llegar a tu casa. Porque tú eres un propósito de Dios. Dile al que está a tu lado, voltea y dile al que está a tu lado, tú eres un propósito de Dios. Amén. Hermana Yuli, usted es un propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? El propósito de Dios es usted. Usted tiene la oportunidad de que Dios haga cosas grandes con usted. Jamás, hermanos, jamás. En los días de la pandemia, hermanos, nada más estaba mi esposa y mis hijos aquí, yo predicando. Hubo semanas que nada más ellos y yo estábamos aquí. Y los niños me decían, papá, ¿vas a predicar? Sí. Pero no hay gente. ¿Y ustedes? Ustedes son gente. Y ellos me escuchaban. Y yo le decía, Dios, tú vas a traer gente a este lugar, tú vas a volver a llenar este lugar, vas a traer más familias. Yo sé que ahorita hizo frío, pero ustedes son valientes porque no tuvieron miedo. Denle un aplauso a Cristo, hermano, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sí? ¿Sabe que en la mañana yo salí con mi chamarrita y me puse otro saco? Traía mucho frío, traía bastante frío. Y me atreví, hermanos, a quitármelo. Y dije, voy a tocar, voy a empezar el culto. No había nadie. Y le dije, así voy a empezar, Señor. Yo sé obedecer. ¿Saben, mi hermano, que vale más la obediencia que 1000 sacrificios? Y empecé a cantar, empecé a tocar, empecé a sentir la presencia de Dios. Llegó Dani, llegó Manuel, seguimos cantando, llegaron ustedes. Pero eso es no tener miedo, eso es no esconder el talento. Yo no voy a esconder mi talento, hermanos, amén. Dile al que está a tu lado, yo no voy a esconder mi talento. Y si te sigo hablando de más personas que tuvieron miedo, hermanos, voy a preparar más predicaciones, pero voy a acabar con mis preparaciones. María Magdalena tenía miedo a acercarse a Jesús porque era una prostituta, era una ramera. Ella no quería acercarse a Jesús, pero Jesús quería que ella se acercara. La Biblia dice que tenía 7 demonios adentro del cuerpo de María Magdalena. Y uno de ellos era el miedo. Cuando llega, Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y el miedo desaparece. Cuando Jesús venía en el mar caminando, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Y le dijo, ven. Pedro se baja de la barca, rompió la gravedad, la atracción de la tierra, de la gravedad, rompió la atracción, hermanos. Rompió la atracción y Pedro empezó a caminar en el agua. Pedro empezó a caminar, iba paso a paso y paso a paso. Pero Pedro tuvo miedo, dice la Biblia que tuvo miedo. Se atemorizó de las olas y del viento fuerte. Quitó la vista del Maestro, quitó la vista de Jesús y puso la vista en las olas, en los problemas que venían, en el peligro que venía, y se hundió. Cuando tú tienes miedo te vas a hundir. Cuando tú tienes miedo, hermanos, no tienes capacidad de creer en Dios. El miedo es la capacidad de creer en el Creador de todo, en el Todopoderoso, en el Omnipotente. Es la capacidad de creer en Él. El miedo no existe si tú crees en Dios. Judas, uno de sus discípulos, traicionó a Jesús y tuvo miedo y se fue a ahorcar. Las monedas que le dieron, las 30 monedas de oro, le pesaron mucho. Fue y las aventó al templo del Sanedrín y le dijo, no quiero nada, no quiero nada. Pero saliendo de ahí corriendo, hermano, se subió a una montaña de la Calavera y ahí se ahorcó. ¿Sabes que el miedo puede acabar con tu vida? ¿Sabes que el miedo puede destruirte? El miedo mató a Judas, hermano. Terminó con su vida.
Hay muchas veces que nosotros, por tener miedo, no tomamos decisiones correctas. Y aquí estoy hablando de apóstoles y profetas que tuvieron miedo. Pero Dios estuvo con ellos para restaurarlos. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya. A su nombre. Sí, Dios estuvo con ellos, hermano, para mostrarles su amor, para quitarles todo su miedo, para quitarles todo lo que estorbaba en su vida. Dios mostró su amor con ellos porque ellos quebraron su relación con Dios, pero el Señor la restauró. El Señor vino y restauró la relación con ellos. Cuando tú tienes miedo y te paralizas, el Señor viene y te dice: no temas porque yo estoy contigo. ¿Sí? No tengas miedo. Moisés le dijo: Señor, yo no tengo palabra para hablar, soy tartamudo, yo no puedo hablar delante de Faraón, soy tartamudo. Señor, digo, tú ves hablar porque yo hablaré por tu boca. Tenía miedo. ¿Cuántas veces tienes miedo a predicar, pararte aquí y dar un mensaje? Prepárense, hermanos, que mi hermana Magali va a organizar día de jóvenes y día de mujeres y me van a predicar aquí. Jóvenes y mujeres y varones. Tengo un proyecto con ella, con el hermano. Así que, jóvenes, no me van a decir que ustedes no van a predicar aquí un día. Cuando les toque predicar, se van a preparar. ¿Y saben qué pasa? Tienen miedo de estar aquí. Pero el Señor dice: no temas, porque yo estaré contigo. No desmayes, porque yo voy a estar contigo. Hoy Dios quiere mostrarte la capacidad que tú tienes. Es más importante el talento que tienes, hermano. Es más importante el talento de tu vida que el miedo que está pasando en tu corazón. Es más importante tu talento. Es más importante, mi hermano, el amor de Dios. Es más importante el amor de Dios, hermano, que enterrar tu talento. Es más poderoso el amor de Dios, hermano, que la capacidad de ser un militar de guerra. Es más importante la obediencia, hermanos, es más importante la obediencia que esconderte de Dios como se escondió Adán. Muchos de nosotros se están escondiendo en los últimos tiempos. Muchos de nosotros. Dice la palabra, hermano, en Mateo capítulo 4, versos 13 y 14, dice: en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. La maldad aumentará y el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué no estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Qué no estás viendo, hermano? ¿Cuánta gente muere, hermanos, en Jalisco? ¿Cuánta gente muere en Guanajuato? ¿Cuánta gente muere en Tamaulipas? Somos el cuarto estado, hermano, donde hay más muertos por semana. ¿Qué no estás viendo? Las protestas en todas las naciones. ¿Qué no estás viendo? La guerra que está pasando en Ucrania y en Rusia. ¿Qué no acabas de ver? La reunión de los líderes religiosos en el monte de Sinaí. Porque van a anular los 10 mandamientos de la Biblia y van a poner 10 mandamientos de los Illuminati. Van a poner 10 mandamientos y la Biblia la van a votar. ¿Qué no viste, hermanos? La reunión de todos los políticos del G20 que se reunieron en Egipto con el símbolo, hermanos, de Horus, el símbolo del ojo que todo lo ve. Tú ves el símbolo que está ahí con rayos que salen para arriba y para abajo. Reunión COP27. Tú dices, es una simple reunión. No, hermano, están planeando el nuevo orden mundial, el nuevo gobierno mundial. Y nos meten, hermanos, en esta temporada, nos meten el mundial en este tiempo como cortina de humo para que todo el mundo, hermano, esté viendo el mundial y no esté viendo lo que está pasando, lo que ellos están decidiendo por la humanidad. Quieren quitarle el poder de Dios para ser dueños ellos de la tierra. La gran cúpula, hermanos, de la élite del poder, de la élite del dinero, quieren ser dueños de toda la tierra, ya no sea Jehová. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Nos están vendiendo una teoría negativa, una teoría de mentiras. Sí, el calentamiento global. Nos están vendiendo una mentira. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis dice que cuando Dios derramó las 7 copas de la ira, las primeras 5 copas es destrucción a la ecología mundial.
Dios habla de 5 destrucciones a la ecología mundial, pero ellos no quieren que sepa la gente que es Dios el que va a destruir. Hermano, 5 daños ecológicos va a ser Dios, 5 daños. La copa de la ira número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Si tú lo lees capítulo 16 de Apocalipsis, del 1 en adelante, en el número 5, 6 dice la palabra: el sol calentará 7 veces más, calentará más, y los hombres se morirán, ¿sí? Y blasfemarán el nombre de Dios. El calor va a aumentar. Si la temperatura normal son 20 grados, hermano Ángel, multiplíquela por 7. 7 por 20 son 140 mínimo grados centígrados. Sí, 140 grados centígrados se van a morir todos los hombres. ¿Que no te das cuenta, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos? Estás viviendo fríamente, la iglesia está dormida, la iglesia no quiere despertar, la iglesia está adormecida. Estamos viviendo todo lo que está pasando, todo lo que está viviendo globalmente. Acaba de suceder un terremoto en Japón, un terremoto de 6.5. En Italia, un terremoto de 6.5. En Beren, un terremoto de 6.5. Lugares donde nunca temblaba. ¿No dice la Biblia que habrá terremotos en diferentes partes del mundo? ¿Y sabes una cosa que están esperando los científicos? El megaterremoto. Hay 25 volcanes, hermana Yuli, 25 volcanes a punto de hacer erupción. 3 en México, 5 en Hawái, 5 en la India, 5 allá en Asia. Es un cinturón que está alrededor de la Tierra. Van a explotar todos los volcanes al mismo tiempo cuando venga el mega terremoto. Y tú y yo no nos damos cuenta de lo que está pasando. Que cambiaron el mundial para el tiempo de diciembre. Fue una farsa, hermanos. Fue una farsa. Para que la gente esté distraída en el mundial y no se fije en lo que está ocurriendo, hermano, en la toma de decisiones a nivel del mundo. Cuando se firme el tratado de paz en el Medio Oriente, fíjate bien, yo no tengo miedo. Estoy viendo todo lo que está pasando y estoy pensando, estoy más cerca que nunca del Señor Jesucristo. Estoy a punto de ver a Jesús. Pero la gente que está dormida de la iglesia no lo ve porque no tiene revelación espiritual. Yo te aseguro que muchos en todas las iglesias están vacías porque están viendo la inauguración del mundial. No fue el frío. Se quedaron a ver el mundial. Hermanos, 10 mandamientos. Ya no va a ser Dios Padre, va a ser la Madre Tierra. Ya no va a ser el Espíritu Santo, no, va a ser proteger la tierra de la energía sucia. Ya no va a ser, hermanos, el Señor Jesucristo, no. Con amor fraternal nos amaremos como los masones. La masonería es una secta satánica igual que los Illuminati. Va a haber un amor fraternal, no como lo dice la Biblia. Va a haber un cambio progresivo liberal para la ideología de género. A Dios, la Biblia, y a Dios Jesucristo. Eso es lo que están planeando los líderes mundiales, hermano. El Islam, el judaísmo, el catolicismo, hermanos, y los semitas son 4 religiones poderosas del mundo que se van a unir y van a usar la bandera del cambio climático cuando la Biblia dice en el Apocalipsis 6. Lo puedes leer en tu casa. Lee el Apocalipsis del capítulo 16 y te vas a dar cuenta que habla Dios de 5 destrucciones ecológicas. 5 destrucciones. No quiero entrar en el tema, no, porque voy a alargar esto. 5 destrucciones. En la 5ª copa dice que va a matar a los hombres de calor. Pero tú y yo ya no vamos a estar aquí. Todos los fieles de Cristo vamos a salir al cielo. Vamos a desaparecer de la tierra. Dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Este es el misterio. Que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Primero los muertos en Cristo van a resucitar. Y luego los que vivimos vamos a subir al cielo. Todos.
Y la iglesia que esté dormida, y hablo de la iglesia mundial, la iglesia cristiana que esté dormida, se va a quedar. Se va a quedar, jóvenes. Pónganme atención, jóvenes. Si no leen la Biblia, bye, chao, hasta la vista, baby. Hermana, tiene que dejar que sus hijos lean la Biblia. Hermano Ángel, hermano Neri, supervisen que estén leyendo la Biblia a sus hijos. Supervisen. Porque cuando venga el día grande de Dios, si ellos no escucharon la voz de Dios, se van a quedar. Póngase de pie, hermanos. Dios bendiga en esta tarde a Isabel Santos, que nos está viendo, a la hermana Mariela López, que nos están viendo. Gracias en esta tarde, Dios les bendiga. Voy a despedirme para salir del aire, para orar después por la congregación. Si usted quiere hoy vencer el miedo, ore conmigo en esta hora. Vamos a orar todos de una vez más. Oramos por ustedes y por los que están en el aire. Señor, Padre Celestial, Todopoderoso, en esta hora echo fuera el miedo de mi corazón. Destruyo el miedo en mi mente, porque es más grande el amor tuyo que el temor que tengo. Ya no esconderé más mis talentos que me has dado. Cuando vengas a hacer cuenta conmigo, te entregaré los tuyos y otro tanto que voy a ganar. Gracias, Señor, en esta mañana, porque no voy a permitir que el miedo me haga que me esconda, que me congele mi capacidad de visión. No voy a permitir que el miedo me robe la capacidad de decidir. No voy a permitir que el miedo me haga esconder los talentos. Hoy renuncio al miedo y lo echo fuera. Y voy a tomar la palabra que dice: usted, Padre, no temas porque yo estaré contigo. Voy a tomar esta palabra, Señor. No temas porque yo estaré contigo. Yo soy quien te sostiene con la diestra de mi justicia. Usted es el que me sostiene, Padre. Sosténgame. Quiero ser un empresario, quiero ser un comerciante exitoso. Quiero ser, Padre Santo, un trabajador que no tenga miedo en agarrar un trascabo, una máquina. Quiero ser un trabajador, Señor, que tenga éxito en su labor. Quiero ser un estudiante que termine una carrera. Quiero ser un estudiante que termine una carrera profesional y que pueda ejercer. Quiero ser un joven que tenga un matrimonio, una esposa y hijos. Quiero ser, Señor, un ganador de almas, Padre. Que no se quiebre la relación de amor que hay contigo, Señor. Quiero unirme más a ti, Padre. Quiero estar contigo, Padre, y que tu amor sea permanente para mí. Gracias, Padre, por este mensaje que ha venido a animarme, que ha venido a sostenerme, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amigos y amigas que nos están viendo. Yo soy su amigo Domingo Valadez Torres, les saludo y les bendigo desde Jicotenca, Tamaulipas. Les envío un abrazo, un saludo y besos para todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Mi programa será Casa de Oración. Mañana los espero, ¿verdad? Comparte este video. Si usted tiene oportunidad de enviárselo a otro contacto, envíelo, por favor. Que Dios les bendiga. Amados hermanos, ¿me ayudan, hermana Vero, hermana Yuli?